¿Por qué no nos ponemos de pie? Nos ponemos de pie un momento. ¿Vale? Llevamos 1 hora y 20 de culto. Y ahora voy a venir yo con 1 hora y 20 más de predicación. Entonces, vamos a... algo, piensa así. Dejarme solamente así de pie, ¿vale? Bájame un poquito el micro, Aaron, por favor, que creo que está muy fuerte. Solamente así de pie, un poquito, Aaron. Dejadme hacer la introducción de la predicación así y luego ya nos sentamos y vale, tenéis un rato, yo creo que será mejor. Pues si te quieres sentar, siéntate, no quiero obligar a nadie a estar de pie. Veo a Justin ahí con su hija que pesa 40 kilos ya, ¿vale? La veo ahí, lo veo con problemas. Si te quieres sentar, siéntate, no hay ningún problema, Pero la verdad es que me siento un poco esta mañana que la predicación que voy a compartir con vosotros no acaba de conectar con el culto, ¿sabéis? No es culpa del culto, es culpa mía, en todo caso, por escoger el tema, Pero estoy predicando de Sansón y hoy toca el capítulo 15 de la vida del libro de Jueces, de la vida de Sansón, y es un capítulo que habla de la ira. Y en esta mañana hemos estado hablando de los hermanos en Valencia y cómo podemos ayudar, y hemos orado por ellos, y hemos hablado de la Santa Cena y tantas otras cosas, ¿no? Y de repente vengo yo aquí ahora con este tema de la ira y no sé cómo vamos a conectar con todo esto. Sentaos, por favor. Bueno, si te vas a dormir te puedes quedar de pie, no hay ningún problema tampoco. Acompáñame, por favor, a Jueces capítulo 15. Debo decirte que probablemente de las predicaciones que yo puedo recordar, probablemente esta es la que más me ha costado preparar y más me costará predicar. No es que sea una predicación complicada, veréis que el desarrollo del pasaje es muy sencillo, que las aplicaciones y enseñanzas que vamos a sacar las podría ver cualquiera, no voy a sacar cosas difíciles o vamos a hablar de doctrinas complicadas, al revés, va a ser una predicación muy sencilla. He preparado unas hojitas para los muchachos de la escuela dominical que están en mi clase, para los jovencitos, para que puedan tomar notas, o sea, va a ser algo muy fácil de seguir. Pero al hablar de Sansón y de la ira, la verdad es que para mí es muy complicado predicar de esto porque al considerarlo un poco me doy cuenta que a lo mejor tengo más de Sansón de lo que me gustaría tener. Que a lo mejor estoy más cerca de Sansón de lo que debería estar. Y que a lo mejor hay más cosas que erradicar de mí. Y no estoy hablando, por supuesto, de su fuerza o estoy hablando de la ira. Y habría más cosas que quitar de mí y que yo debería borrar de mi ser, pero que todavía están ahí. Y todavía es una pelea con el viejo hombre constante. Así que tantas cosas que voy a compartir con vosotros, en las cuales, yo os voy a ser sincero, he estado llorando esta semana al verlas. Vamos a leer Jueces capítulo 15 y después oramos y después vamos al primer punto, ¿vale? Son, 20 versículos, pero vamos a leerlos todos, ¿vale? Porque así nos enteramos bien de la historia. Dice: aconteció después de algún tiempo, no sé si te acuerdas la última vez que hablamos de Sansón, él estaba en medio de su boda, plantea un enigma, el enigma le sale mal, pierde la apuesta y entonces él se va enfadado y no llega ni a casarse. Después de 7 días de banquete, no llega ni a casarse, ¿vale? Ríete tú del catering que hicieron Abel y Eli en su boda. Esto era un catering de verdad, Estos 7 días de banquete, esto sí que era un catering, ¿vale? Y después de todo no llega a casarse con aquella muchacha. Y entonces llegamos al capítulo 15. Dice: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, y este detalle es importante, en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Nosotros igual llevaríamos bombones, una joya, no sé si hay dinero, ¿verdad? Llevaríamos algún regalo, ¿no? Pero, o un ramo de flores, sí, ¿no? Pero no te presentarías con un cabrito, pero bueno, pues sería la costumbre de la época, ¿verdad? Y te presentas allí en casa de la que en teoría era tu mujer, ¿verdad? Y dice: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Pues había que ser muy valiente para hacer esto, ¿no? Viene allí Sansón. Yo necesariamente no imagino que Sansón tenía que ser un muchacho grande de 3 cuerpos, ¿vale? No tenía que ser un armario, no. No necesariamente, porque dice que era fuerte porque el Espíritu de Jehová venía sobre él. O sea, su fuerza no radicaba en sus músculos, su fuerza radicaba en que Dios venía sobre él. Por lo tanto, igual era una personita normal, pero la gente sabía quién era Sansón. Y cuando Sansón viene allí dice: vengo a buscar a mi mujer. Y el padre le dice: no puedes pasar. Bueno,
Había que ser valiente para hacer eso, había que ser valiente, ¿verdad? Y dice, y dijo el padre de ella, versículo 2, me persuadí de que la aborrecías, fíjate, me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero. O sea, aquellos 30 que le habían tomado el pelo, pues supongo que uno de ellos incluso se había quedado con la mujer. Y entonces dice, y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 torras, y tomó teas, y juntó la cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. No sé muy bien cómo hizo esto, seguramente cogió una cuerda, y ató una cola de un zorro, ¿verdad? Y a otra, y en medio, no creo que atara las colas, ¿verdad? Físicamente, esto sería un poco, pondría algo en medio, la vela, ¿no? Y entonces suelta las torras, dice, después encendiendo las teas, soltó las torras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas, y en pie, viñas, olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Lo cual es absolutamente mentira, porque después desistiré no es verdad. Siguió y siguió y siguió. Entonces Sansón, esto lo he leído, versículo 8, los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Fíjate que los filisteos están al lado de la tribu de Dan, ¿vale? Más o menos, los filisteos estaban tocando al mar y la tribu limítrofe con ellos era la tribu de Dan, pero dice aquí que se esparcieron, que fueron un poco más adentro, tribu de Judá, ¿vale? O sea que ganaron territorio, por así decirlo. Entonces, versículo 10, y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Vinieron 3.000 hombres, 3.000 hombres, no vinieron 3, ni 30, ni 300, 3.000 hombres vinieron, ¿vale? Vinieron 3.000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió, yo no les he hecho como ellos me hicieron. O sea, Sansón sigue pensando que la ofensa que le ha hecho es mucho más pequeña que la que los filisteos le han hecho a él. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y esto que puede parecer aquí una buena intención para con sus compatriotas, realmente en el fondo no lo es. Sansón está planeando aquí otra venganza. Versículo 13, y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, estaban ahí tan felices, ¿verdad? Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella 1.000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1.000 hombres. Y acabó de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramal Leí, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacoré, la cual está en Leí hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Vamos a orar. Señor, danos sabiduría a todos nosotros ahora para entender este pasaje y aplicarlo a nuestras vidas. Y danos valor, Señor, para cambiar en nuestras vidas lo que debamos cambiar. Nos encomendamos a ti y lo hacemos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. En primer lugar, observa qué hace la ira en Sansón y en cada uno de nosotros. En primer lugar, hace que otros te teman. Este hombre que se pone allí en la puerta debía estar, como os he dicho antes, debía estar temeroso, no, lo siguiente, ¿verdad? Allí, porque conocía de los actos de Sansón. Sansón pierde una apuesta y mata a 30 hombres. O sea, tenemos que ponernos un poco en contexto. Y el escritor del libro de los jueces supongo que puso las cosas más significativas, ¿verdad? Imagínate cuántas otras cosas ocurrieron en la vida de Sansón, cuántos otros destrozos hizo.
que no están registrados en la Escritura, ¿verdad? Pero Sansón pierde una apuesta que ha provocado él mismo, que él ha sido el que ha planteado la apuesta, no la ha provocado nadie más, ¿vale? La pierde y se va por ahí y mata a 30 hombres. Entonces, Sansón era una persona temida por sus arranques de ira. Es una de las peores cosas que te puede ocurrir como persona. Que los demás te tengan miedo porque te enfadas. Que en tu casa tus hijos te tengan miedo. Que tu esposa te tenga miedo, o al revés. ¿Recordáis? Hace unos años había un programa en la tele, ¿cómo se llamaba? Hermano Mayor, ¿se llamaba? Alguna cosa así. Que eran los padres los que tenían miedo de los hijos. ¿Sí? Y tenía que ir alguien ahí a ayudar a los padres a controlar a esos hijos tan rebeldes que llegaban incluso a pegar a sus propios padres. ¿Sí? ¿Recordáis ese programa alguno en la tele? ¿Sí lo recordáis? Entonces, ¿qué cosa, no? Que los demás te tengan miedo, que en tu trabajo te tengan miedo porque vas a explotar, ¿no? Esto no es algo de creyentes, esto no es algo que puede ocurrirnos a nosotros. Nuestros hogares, nuestras familias, nuestros vecindarios, nuestro trabajo, no debe ser un sitio donde nos teman por nuestras reacciones. Pero así era Sansón. Era temido, ¿no? Que tu familia se sube contigo en el coche y dicen, no, mi padre va a estar tranquilo conduciendo, ¿no? ¿Verdad? O sea, y os dais cuenta que todos los ejemplos que estoy poniendo son masculinos, porque me estoy fijando en mí. ¿Vale? O sea, no, es que esto, de verdad, o sea, os digo, es una predicación que me cuesta mucho predicarla, porque me veo más Sansón de lo que quisiera verme. Pero esto no es algo que nos puede ocurrir a nosotros. ¿Recuerdas el ejemplo de Jacob y Esaú? Jacob, vale, sí, es un engañador, le toma el pelo a su hermano, le roba la primogenitura, pero llega un punto cuando le ha robado la primogenitura que nos dice la Escritura, la verdad es que he recortado algunas partes de los versículos ahí, dice, aborreció Esaú a Jacob y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Rebeca envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, levántate y huye. O sea, tiene miedo de su propio hermano, ¿verdad? Hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira, que es a lo que damos hoy, de tu hermano contra ti. Conoces a personas, no sé si como Esaú, pero conoces a personas así. Que tú dices, mejor no le digas nada, porque si le dices algo, va a explotar. A veces ocurre en el contexto de la iglesia o en un contexto secular, donde hay personas que son incrédulas y pues el Señor no ha tocado su corazón y por lo tanto su espíritu no ha sido cambiado, ¿sí? Pero a veces incluso ocurre en el contexto del hogar o en el contexto de la iglesia. Mejor a este no le digas nada, déjale, porque va a saltar y va a decir algo. Bueno, y a lo mejor la reacción no es especialmente airada, ¿verdad? No va a hacer como Sansón y va a empezar a matar gente. Pero tú sabes que igual va a dar una estocada con su lengua. O que a lo mejor va a decir algo que va a poner tensión. Y tú, mira, pues eso es lo peor que nos puede pasar. Que la gente tenga miedo de nuestras reacciones, de lo que vamos a decir, de lo que vamos a hablar. Qué triste, ¿no? Que vayan por ahí de este mantén la distancia. Pues eso es lo que ocurría con Sansón. En primer lugar, la ira hace que otros nos teman. Y qué triste es vivir así. No creo que a ninguno de nosotros nos gustaría, pues eso, ¿no? Ser la persona que todos temen. Pues a lo mejor hay un déspota por ahí que le encanta, ¿no? Pero en general no es así. Tú no quieres que la gente te tema, quieres que la gente te quiera, ¿verdad? En segundo lugar, el mismo versículo. Fíjate que la ira no nos permite razonar. Escucha, ¿de quién había sido la culpa? O sea, ¿quién había dejado desatendida a su mujer después de 7 días de fiesta y la había abandonado porque había perdido una apuesta con un león y un panal de miel? Sansón. No es culpa de la mujer, no es culpa del filisteo. Mira, hasta cierto punto te diré, no es culpa de los 30 compañeros de Sansón. Él había planteado el enigma, pues los otros intentan ganar la forma que pueden. Pues si no son creyentes, si no son del pueblo de Dios, pues extorsionan allí a la muchacha hasta que les da la respuesta. La culpa es de Sansón, pero él no razona. No hay un punto en el cual él se pare y diga, esto es mi responsabilidad. Esto está ocurriendo por mi culpa. No, al revés. Ahora dice, venga, a por todos, porque me han hecho este daño. No, pero si el culpable eres tú. El primero que abandona a su mujer eres tú. Y ahora, como no me dan lo que yo quiero, así era Sansón, ¿verdad? Hacer las cosas porque me gustan. Hacer las cosas porque esto es lo que yo quiero. Y como un niño enrabiado, ¿verdad? Pues ahora no tengo lo que quiero, pues ahora me llevo el balón. ¿No? Todos habéis jugado a fútbol, ¿verdad? Cuando erais niños y el que tenía la pelota, si no se la pasaba, decía, pues me llevo la pelota a mi casa. Pues así está actuando Sansón aquí. Ahora hago lo que a mí me da la gana, ¿verdad?
Nos dice aquí Proverbios 29:11, dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio, al fin, la sosiega. O sea, el creyente tiene que parar y reconocer su error. El creyente no puede actuar como Sansón aquí y creer que todos los demás tienen la culpa, ¿no? Es el caso típico del que va conduciendo en dirección contraria y dice que todos van en dirección contraria. No, eres tú el que va en dirección contraria, ¿no? El caso típico del que está peleado con todos los vecinos de la escalera. Yo vivo en un noveno, ¿vale? Con un entresuelo, son 10 pisos. Imagínate que estuviera peleado con todos, ¿no? 40 vecinos y la razón la tengo yo. Hombre, no, hombre, seguramente no es así, ¿no? Si el vecino del quinto está peleado con todos los demás, pues seguramente es el vecino del quinto el que no tiene razón, ¿no? Pues esto es lo que le pasa a Sansón. Todo el mundo está peleado con él. Él siempre tiene la razón. Pues eso no puede ser así para nosotros, hermanos. Tú y yo tenemos que parar, reflexionar y sosegar la ira. Esto es lo que hace Sansón. El necio da rienda suelta a toda su ira. O sea, Sansón, como hemos dicho antes, pierde una apuesta y mata a 30 hombres. Sansón lo hemos visto aquí ahora. Sansón, por su culpa, pierde a su esposa y quema todos los campos de los filisteos. Llegaremos a un momento ahí, ¿vale? Y entonces matan a su mujer y a su suegro y entonces él mata a 1000 hombres, no sé cuántos. O sea, ¡buah! ¿No? Es boom, es explotar, ¿no? Y nosotros no podemos ser así. De ninguna manera podemos ser así. En absoluto. En tercer lugar, y veis que estoy yendo muy rápido con los puntos, tengo 10, así que son muchos, pero a la vez corremos, ¿vale? La ira nos hace creer que no somos responsables. Dice, entonces Sansón le dijo a su suegro, le dice, sin culpa seré. Dice, ¿cómo que sin culpa seré? Otra vez. ¿Quién ha provocado la situación? Tú. Aunque Sansón lo hubiera hecho todo bien, aunque Sansón se hubiera comportado perfectamente, aunque realmente Sansón no hubiera tenido culpa de nada y hubiera venido alguien y hubiera secuestrado a su mujer y él realmente hubiera sido algo que le hubiera defraudado absolutamente a él y él lo hubiera hecho todo bien delante del Señor, acuérdate, hemos empezado por casarse con una filistea, eso ya vamos mal, ¿vale? Pero aunque él lo hubiera hecho todo bien, ahora me he quedado sin imagen aquí delante, bueno, ahora volverá, vale, ya está, de vuelta, ¿vale? Aunque lo hubiera hecho todo bien, la razón no te da derecho a responder como tú quieras. Tú y yo somos responsables de nuestros actos. Tener la razón no te da derecho a hacer lo que te dé la gana. Yo tengo razón, me han hecho daño, por lo tanto respondo. No, eres responsable de tus actos, aun cuando tienes razón. ¿Sabes? La ira en sí misma no es pecado. En Efesios se nos dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, Pablo está diciendo ahí a los efesios, podéis airaros de una forma, la cual yo no he llegado a conocer en más de 40 años de creyente, que no pequéis. Y como yo, a lo mejor estás tú, ¿verdad? Porque uno entiende que las motivaciones previas a la ira, básicamente siempre son motivaciones erróneas, ¿verdad? Egoísmo probablemente en muchas de las ocasiones, es lo que yo quiero, no lo han hecho como yo quiero, no me han traído las zapatillas, el otro día Joaquín decía la reflexión, no han cambiado el rollo de papel higiénico, ¿no? Y me enfado, ¿no? Y seguramente las consecuencias de la ira, pues me pongo a gritar, hablo lo que no tengo que decir, como dice la epístola de Santiago, uso mi lengua. Pues la línea es tan fina en airarse y no pecar que sinceramente yo no la encuentro. Así que mi antídoto a esto es no airarme. No sé si tú eres capaz de encontrar esa línea fina en la cual puedes estar airado y no pecar. ¿Sabes cuál es el personaje en la Escritura que más veces se aira? Venga, como dirían los jóvenes, tírate un triple. Saúl, ¿quién más? Moisés, ¿quién más? Samsón, muy buena, pero ¿de quién se dice más veces en la Biblia que se ha airado? De Dios. Pero yo soy tan bruto como Sansón, así que prefiero quedarme, no en la línea, sino retrasarme, ¿verdad? No dar ese paso y decir, yo no soy Dios, desde luego. Y como no soy Dios, no sé cómo airarme todavía, no lo he descubierto, cómo airarme sin pecar.
Así que cuando nosotros estamos en medio de una discusión, recuerda que la ira te puede llevar a perder tu responsabilidad y a decir, yo no tengo la culpa de esto. Ah, no, tú has empezado primero, ¿verdad? No, esto de niños, ¿no? Te debo una porque tú me has dado una, yo te debo otra, y ya, que alguien pare, por favor, ¿no? ¿Sí? Y así somos, ¿no? Y decimos, no, yo no tengo la culpa. Claro que tienes la culpa. A lo mejor no tanta como el otro, pero tú eres responsable de tus actos. A lo mejor ha sido el otro el que te ha ofendido primero y tú has respondido y también has ofendido. Pues tú, por tu parte, sí eres responsable. La razón no te da la excusa para hacer lo que quieras. Tengo aquí un pasaje otra vez del libro de Proverbios, dice, el que tarda en irarse es grande en entendimiento. Yo lo pongo lo negativo ahora. El que se aira pronto no tiene entendimiento. Perdemos la razón. Perdemos el entendimiento, perdemos la capacidad simplemente de decir, esto está mal, esto no puede ser, yo soy responsable de lo que estoy haciendo. No podemos ser como Sansón. En cuarto lugar, la ira causa más daño del que podemos controlar. Recuerda que hemos dicho que va Sansón y quema todos los campos de los filisteos. Y seguramente no podemos entender del todo qué queremos decir con esto. Porque nosotros no vivimos en una sociedad agraria como vivían ellos, nosotros vamos al súper y compramos, ¿sí? Pero quemar todo esto representaba que los filisteos se quedaban sin comida, pues a lo mejor para un año entero. Dice que quemó no solamente los campos, las mieses amontonadas y en pie, viñas, olivares. Yo no sé lo que tarda un olivo en volver a nacer o una viña, pero cuando tú lo quemas y vuelves a plantarlo, seguramente no nace en 15 minutos, ¿verdad? O sea, se había cargado las cosechas de los filisteos por mucho tiempo. Además, os he dicho al principio, este detalle es importante, que dice el versículo 1 de este capítulo, dice, en los días de la siega del trigo, acababan de recoger toda la cosecha. Que no tenían posibilidad de reparar aquello. Si no había comida, no había comida. Y como acabo de decir, no pueden ir al súper y comprar. Tú imagínate, pues tristemente, ¿verdad? Esto que acaba de pasar en Valencia. No puedes ir al súper y comprar. Necesitas, no hay. Imagínate que mañana te quedas sin agua en tu casa y no puedes comprar en ningún sitio. Te quedas sin comida y no puedes comprar. Había hecho un daño muy grande, mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Ata las velas o las teas a las zorras, las suelta por allí. Ellas, claro, imagínate, ¿no? Hay dos zorras de estas o corriendo por allí y detrás un fuego que les persigue. Pues claro, los animales se vuelven locos, ¿no? Y empiezan a correr por todos los sitios y al final todo se quema. Causa mucho más daño del que podemos controlar. A veces la ira es aquello que empezamos a disparar en todas las direcciones, ¿verdad? Yo no la he visto nunca, pero he visto una película que se llama Día de Furia. Es una película de Michael Douglas, ¿vale? No la he visto. Pero entiendo que el argumento es el de Sansón. O sea, el argumento es el capítulo 15 del libro de Jueces. Un hombre que acaba de perder su trabajo, se mete en un atasco en la ciudad de Los Ángeles y ahí desencadena una situación con otra donde hay muertes y donde hay violencia y donde hay de todo, al punto incluso que él mismo muere al final de la película. Y esto es lo que a veces nos ocurre cuando nos airamos. La cosa va en aumento, en aumento, en aumento y no podemos controlar el daño que hacemos. Fíjate, el versículo que puse aquí de Proverbios, los hombres escarnecedones ponen la ciudad en llamas. ¿A qué te recuerda esto? Ciudad en llamas. ¿A qué? Estoy hablando de un pasaje de la Biblia. ¿A qué te recuerda esto? Ciudad en llamas. Algo en llamas. Sodoma, sí, pero algo que se quema. A mí me recuerda a Santiago. Y dice que la lengua es un miembro muy pequeño, pero capaz de encender un bosque muy grande. Y así es. Podemos hacer tanto daño. Podemos poner las cosas a arder, literalmente. ¿Sabes aquella imagen de los dibujos animados, verdad? Que se ve al personaje que le sale el humo por las orejas o por la nariz, ¿verdad? Y le sale fuego por la boca y así a veces es como nosotros reaccionamos. La ira causa mucho más daño del que podemos controlar. En quinto lugar, la ira hace que perdamos lo que más queremos. Mira que dice aquí este versículo. Le dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Le contestaron, Sansón, el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Supongo que
los encerraron en la casa y prendieron fuego a la casa, supongo. ¿Por quién estaba removiendo todo esto Sansón? ¿No era por su mujer? ¿No era porque la amaba? Y al final la pierde. O sea, toda su ira, todo su enfado, todas sus acciones, porque quiere recuperar a su mujer, y al final la acaba perdiendo. Cuentan, yo no sé si es cierto o no, pero cuentan que la construcción del Taj Mahal, ¿sabéis lo que es el Taj Mahal? Es ese edificio tan bonito que hay en la India, construido entiendo, por lo que he leído esta semana, por un príncipe mongol, ¿vale? Y entonces, o un rey, ¿vale? Y una de sus esposas fallece. Y entonces él, en honor a esa esposa, construye es una de las 7 maravillas del mundo moderno, ¿eh? Él construye ese inmenso, casi diría palacio, pero no es un palacio porque es un mausoleo, ¿sí? Es un lugar donde hay alguien enterrado, y lo construye en honor a su esposa, ¿verdad? Cuentan que las obras no avanzaban al ritmo que el rey quería, y un día caminando por allí, sin querer, el hombre, poniendo prisa en las obras, tropieza con una caja. Y se queja, ¿y esto qué es? ¡Quítalo de aquí!, ¿no? Y alguno de sus siervos viene y le dice, es el ataúd de tu esposa. A veces, la ira nos hace perder de vista que lo que más queremos es más importante que yo tenga razón. Yo no sé si esta historia del Taj Mahal es real o no es real, si realmente esto fue así o no, pero desde luego nos sirve para ilustrar que la pelea muchas veces no lleva a ningún sitio si perdemos lo que más queremos. Merece mucho más la pena perder y paz que ganar y perder aquello que tú amas. ¿Sabéis quién era Pirro? Pirro era un general cartaginense. En la época de las guerras de los romanos contra los cartagineses, hubo una de las batallas en que los cartagineses presentaron realmente una defensa muy fuerte. Y aquella batalla la vencieron. Y Pirro era el general que estaba al frente del ejército en ese momento. Pero cuando terminó la batalla y los pocos romanos que quedaban, si quedaba alguno, se retiraron, Pirro estaba feliz y contento porque habían vencido, pero se dio la vuelta y quedaban 3 con él. Habían muerto también prácticamente todos sus soldados. A eso hoy en día lo llamamos una victoria pírrica. Porque es una victoria que no sé si merece la pena ganar. Y es exactamente lo que le ocurrió aquí a Sansón. Si Sansón has ganado, has matado a un montón de filisteos. Sansón, mira, te voy a decir hasta que tienes la razón, pero has perdido a tu esposa. ¿Y de qué sirve? ¿No? ¿De qué sirve, hermano? Estamos en casa, discutimos con nuestro marido, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres. Ahora sí has ganado, tienes la razón. ¿Y qué has ganado? La ira nunca para, ¿verdad? Dice Sansón, entonces Sansón le dijo, y así, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré, lo cual es mentira, porque sigue planeando más venganza y más venganza y más venganza, ¿verdad? Aquí mata un montón de filisteos y no es suficiente y responde otra vez. Yo creo que el escritor del libro de los jueces al final se cansó de la historia, porque yo pienso que después de lo que ocurrió, otra vez los filisteos tuvieron que venir y Sansón tuvo que responder, y así los 20 años que nos dice el último versículo se lo debieron pasar pim pam, con un partido de tenis. Ahora yo, ahora tú, ahora tú. Y el escritor del libro de los jueces dijo, hasta aquí, ya no voy a poner más porque ya es demasiado, ¿no? Tú repasa un poco los acontecimientos, ¿no? O sea, empezamos con que Sansón plantea un enigma, Sansón pierde el enigma, entonces mata a 30 filisteos, entonces después cogen a su mujer y se la dan al compañero, entonces él después de eso coge el tema de las torres y quema todos los campos de los filisteos. Ellos, entonces, ¿qué hacen? Ellos matan a la mujer y al suegro de Sansón, y después de eso él va y mata a un montón de ellos, entonces ellos van y lo presionan, que está en la cueva de ley, y lo cogen prisionero, y entonces se llega allí donde están los filisteos y mata a un montón de filisteos con la quijada del asno, y seguimos, no, y por favor, que alguien pare, ¿no? O sea, ya. Pero cuando hay una discusión encendida en ella, nadie para. Yo grito, tú gritas más. Yo digo algo hiriente, tú lo dices peor. Y así somos, ¿no? Y esto no nos puede ocurrir como creyentes. Alguien tiene que parar. Aunque no tenga razón. Alguien tiene que parar.
Dice, la blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera hace subir el furor. Alguien tiene que parar, por favor. Alguien tiene que dar una blanda respuesta. Alguien tiene que ser capaz de parar, recapacitar y decir, lo siento, hasta aquí. Dice también el libro de Efesios, ¿verdad? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Alguien tiene que ser capaz de, ya está. Ya está, luego seguimos, ya está. Si no, es como un combate de boxeo que no tiene final, ¿verdad? En séptimo lugar, esto es tremendamente triste, porque la ira nos deja solos. Dice que los hirió cadera y muslo, es una expresión hebrea para decir que hizo una gran mortandad. Con gran mortandad y descendió, y habitó en la cueva de la peña de Etam, que tú dices, te podías haber ido a la cueva antes. Y no, ojalá el capítulo empezara y Sansón perdió la apuesta de los filisteos y se fue a una cueva a pensar. Ojalá el capítulo empezara así, igual todo lo demás, ¿verdad? Sería bueno, cuando tú notas que ese fuego interior te está subiendo por dentro, que tú digas, me voy a la cueva a pensar, vete a la cueva, Vete a la cueva a pensar, vete a la cueva a orar, vete a la cueva a leer tu Biblia, recuerda los versículos que hablan de este tema, que hay un montón en la predicación, todos los que estoy poniendo en el libro de Proverbios, ¿vale? Vete a la cueva a pensar, sí, pero Sansón se va más tarde a la cueva. Y no precisamente a pensar si algo se ha equivocado, sino a planificar otra venganza. ¿Pero con quién está Sansón? A lo largo de todo el libro de los jueces, nosotros vemos a libertadores que guían a su pueblo. Normalmente de una forma circunstancial. Los jueces no son reyes. Los jueces no están allí establecidos por un montón de tiempo y cuando se mueren pues viene su hijo. No, los jueces son libertadores ocasionales que Dios usa en un momento concreto, ¿no? Empezamos por el primero, Otoniel. Pues Otoniel va y toma ahí era el sobrino de Caleb, ¿verdad? Y toma ahí una parte de los de la tribu de Judá. Bueno, pues pero hay un pueblo que le arrastra. El libro de los jueces empieza con la tribu de Judá. Ningún juez se menciona en el primer capítulo, creo. Empieza con la tribu de Judá, que le pide a la tribu de Simeón, acompáñame, vamos a pelear juntos. O sea, tú ves un grupo de gente. Está Ahot, por ejemplo, con el rey Eglón, ¿lo recuerdas? Dice que era un rey muy gordo, ¿sí? Y dice que se hizo un puñal muy largo y se lo clavó por el estómago, ¿sí? ¿Lo recuerdas? Y Ahot, después de hacer eso, dice que va hasta Silo. Hay una expresión Gilgal, hay una expresión muy triste ahí. Dice, hasta los ídolos que estaban en Gilgal. Y digo que es muy triste porque en Gilgal lo que había era el arca. Dice, los ídolos que estaban en Gilgal, y dice que toca el cuerno. Y todos los israelitas vienen, se unen a él y empiezan a pelear, ¿no? Siempre hay un libertador, pero otros que se unen. Gedeón, Jefté. Así ocurre, ¿no? ¿Y Sansón? El más fuerte de todos, el más poderoso de todos. ¿Quién se une a él? La gente no quiere estar con Sansón. Sus padres hace tiempo que ya ni se ven en la historia. Es muy triste, ¿verdad? Pero sus padres se ven en su nacimiento, en su boda, en su muerte. No se ven más sus padres en la historia, porque la ira los deja solos. Sansón no tiene una esposa estable. Ahora con una, ahora con otra. Sansón no tiene un amigo, no tiene un consejero. Fíjate si es que no tiene amigos, que el día de su boda le ponen 30 compañeros filisteos. Sansón está solo. Me decía mi madre cuando yo era niño, no te enfades con tus amigos, que te vas a quedar solo. Que es verdad más grande. Nadie quiere estar con una persona airada. Dice otra vez el libro de Proverbios, bueno, esto os lo explico ahora, pero dice el libro de Proverbios, no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos. El que se enfada lejos, dice el libro de Proverbios, lejos. Aquel que está todo el día enfadándose lo quieres lejos de ti. No quieres una persona que explote cada 2 por 3. Porque cuando explota, pues algo de metralla te puede pillar. ¿Verdad? Y el versículo 16 lo he puesto ahí porque es muy curioso. Dice, entonces Sansón, cuando ya había matado con la quijada a 1000 filisteos, se dice rápido, con una quijada de un asno 1000 filisteos. Entonces dice, un montón, 2 montones. Eso es un juego de palabras en hebreo, No es la idea para la predicación de hoy, pero es un juego de palabras. Un montón, asno y montón son palabras muy parecidas en hebreo y es un juego de palabras. Dice, con la quijada de un asno mató a 1000 hombres. Sansón se hace una canción. ¿Lo has visto? ¿Recuerdas cuando David mató a Goliat? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió después? Hablamos de música. ¿Qué ocurrió? Venga.
Vamos. José, ¿qué? Cantaron, ¿no? Y las mujeres de Israel cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, y Saúl le pilló esa envidia, ¿verdad? Y tal. Pero ¿quién compuso la canción? ¿David? ¿Saúl? Sansón está tan solo que se tiene que componer sus poemas. No hay nadie con él que le alabe después y diga, ¡qué grande, tenemos aquí un paladín increíble! ¡Nadie! Está tan solo que se tiene que componer sus canciones. Porque nadie quiere estar con una persona que está constantemente airada. En octavo lugar, la ira hace que otros que no tienen culpa sufran también. Tiene mucho que ver con el punto 4, ¿verdad? El punto 4 decía que la ira a veces hace pues, que no podamos controlar hasta dónde llegan nuestras acciones. Y esto tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces dice que están los de Judá muy tranquilitos allí donde ellos están. Eso sería otra cosa a comentar, ¿vale? Los de Judá preferían la opresión de los filisteos a aliarse con Sansón. Piensa bien en el pasaje. O sea, habría también algo que criticar a los hombres de Judá en este caso, ¿sí? Pero ellos prefieren la opresión de los filisteos, déjanos en paz, Sansón, ya estábamos bien como estamos, en vez de ir a buscar a Sansón y decirle, Sansón, los filisteos nos están atacando, vamos a montar un ejército y vamos a por ellos. No, van a prenderle, ¿verdad? Y dice, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y el versículo siguiente, versículo 11, si mal no recuerdo, le dicen a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Sansón, déjanos en paz. Allá había un grupo de personas que no tenían nada que ver. Sansón se esconde, él es de la tribu de Dan, acuérdate, se esconde en un territorio de la tribu de Judá, en esa cueva. Pues por eso los filisteos van hasta Judá. Dicen, ay Sansón, ¿por qué has venido aquí? Déjanos. Pero el caso es que Sansón al final estaba haciendo sufrir a otros que no tenían nada que ver con el tema. Y eso, especialmente en el hogar, ocurre tantas veces cuando hay ira, cuando no sabemos resolver nuestros conflictos. ¿Cuántas veces no hemos visto a nuestros hijos sufrir por culpa de los padres? Así es. Tengo aquí un versículo apuntado, dice, los hombres escarnecedores, otra vez es el mismo de antes, ponen la ciudad en llamas. Punto número 9, os he dicho que tenía 10 puntos, así que ya estoy llegando al final. La ira hace que perdamos la proporción de lo que es justo. Sansón les dice en el versículo 11, yo les he hecho como ellos me hicieron. Vamos a mirar el marcador, ¿vale? O sea, miremos el marcador. El marcador es, los filisteos le toman el pelo a Sansón y le ganan 30 vestidos. Tiene un valor económico y Sansón mata a 30 filisteos. O sea, tenemos un 0,30 de momento. Vamos a darles medio punto a los filisteos por el tema del tema económico, ¿vale? Entonces tenemos un 0,5 contra 30. Y después de eso Sansón va y quema todos sus campos. Por lo tanto, por lo menos le tenemos que dar ahí, bueno, si 30 vestidos era dinero, quemar todos los campos, pues no sé, habrá que poner ahí un 10 o un 20, ¿no? Vamos a decir que vamos 0,5, ¿sí? A 50. Y entonces después de eso matan a su mujer y a su suegro. Incluso le vamos a dar un valor a la mujer de 10, porque era su esposa, no era cualquiera, ¿sí? Ya vamos 10 a 50. Y va Sansón y mata, pues no sé cuántos hice la primera vez. Vamos a decir 500 y luego mata 1000. ¿Ves que la proporción no es la misma? ¿Ves que tenemos ahí un marcador de 2000 muertos a favor de Sansón, 2 muertos a favor de los filisteos? ¿Lo ves? La ira nunca nos deja entender lo que es justo. Dice Sansón, yo les he hecho como ellos me hicieron. Incluso el libro de Proverbios, cuando estamos castigando a nuestros hijos, nos anima a que no nos pasemos. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y por favor, no quiero que con la segunda parte del versículo te olvides de la primera. Es importante que castigues a tus hijos mientras hay esperanza. ¿Vale? Como el Señor le dice a Elí, dice, no ha estorbado a sus hijos. ¿Lo recuerdas? Pues estórbales. Cuando hacen algo mal, estorba, molesta, castiga. Dice, más no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, haz las cosas justamente. Si te vas a enfadar, enfádate justamente. Si vas a tener una reacción o vas a hablar algo, vas a decir que algo te ha molestado, recuerda lo que es justo, no te salgas de los parámetros. Porque eso es exactamente lo que Sansón hacía constantemente. Siempre era una medida exagerada. Y por eso está solo. Termino, hermanos. La ira siempre está promovida por el egoísmo.
dice Sansón, juradme que vosotros no me mataréis. Y os he dicho, esto no tiene que ver con que quería cuidar de sus compatriotas, tiene que ver con que ya estaba planeando su tercera venganza. Llevadme como si yo no pudiera hacer nada, y cuando esté allí en medio de los filisteos y todos ellos estén contentos que me habéis apresado, entonces yo sé que los podré matar a todos. Puro egoísmo, ¿verdad? Al final, la mayoría de nuestros enfados y nuestras reacciones airadas vienen porque, como he dicho antes, no has hecho las cosas como yo quería. Porque el azúcar no está donde tiene que estar, ¿verdad? Porque has comprado esto y no lo has comprado de la marca que a mí me gusta, ¿no? Y porque te has dejado esto en el suelo y hay que recogerlo, ¿verdad? Y al final viene porque no he hecho las cosas como yo quería. No estoy hablando de que no tenemos que tener cuidado en la convivencia de nuestros hogares. Pues si sabes que esto va a molestar a tu esposa, pues no lo hagas. Y si tú sabes que esto va a molestar a tus padres, pues no lo hagas. O sea, pero al final, cuando yo me enfado y cuando hay algo que me molesta es porque no es como yo quiero. No está como a mí me gusta. Y como no me han hecho las cosas como yo quiero, pues entonces es cuando me enfado. Al final es yo, ¿verdad? Yo. Termino con esta historia. Primero de Samuel, capítulo 25, nos cuenta la historia de un hombre que se llamaba Nabal. Sus propios siervos dicen de él que es un hombre perverso. Su esposa se llamaba Abigail y vendría después a ser esposa del rey David. Porque el rey David estaba con sus hombres, estaba custodiando el ganado de Nabal, y en un momento dado él va a pedir ayuda a Nabal, y Nabal le niega todo y le dice, tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado y darla a hombres que no sé de dónde son, y sus siervos le están diciendo, estos hombres han sido muy buenos con nosotros, considéralos, no hemos tenido ningún problema, nos han guardado, nos han protegido, y él dice, anda ya, ¿quiénes son estos? Y fíjate, subrayado ahí dos palabras, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua. Yo, había unos dibujos cuando mis hijos eran pequeños que se llamaban Lazy Town. Y había un personaje de Lazy Town que se pasaba el tiempo diciendo mío, 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 mío. Todo era suyo, ¿verdad? Todo era suyo. Y a veces nos enfadamos precisamente porque todo es nuestro. Eso no me lo toques, eso no está como yo quiero, eso no es lo que a mí me gusta, haz las cosas a mi manera, ¿verdad? La ira al final está provocada por el egoísmo. Hermano, acabo. Yo no sé a qué te llevará todo esto. A lo mejor es que se ha hecho ya muy largo el culto y por eso no percibo cierta ya ganas de que terminemos, ¿no? Y algunos ya os estáis moviendo ahí y ya no sabéis ni cómo poneros, ¿no? A lo mejor es porque la predicación no ha sido buena o a lo mejor es porque algo de lo que has visto en la vida de Sansón te ha incomodado como me ha incomodado a mí. Si es así, ¿por qué no te sientas y primero te vas a la cueva de Etam, piensas, reflexionas, lo hablas con el Señor y luego a lo mejor tienes que hablar con tu familia o con aquellos a quienes has ofendido, como me ha tocado hacer a mí esta semana, reunir a mi familia y decirle perdón, soy más Sansón de lo que quisiera ser, lo lamento mucho. Al final, después de estudiar este tema, es a lo que a mí me ha llevado esta semana. Espero que después de hablar de este capítulo tan incómodo de la vida de Sansón, quede cierta incomodidad en cada uno de nosotros. Y esa incomodidad nos lleve a reaccionar, porque nuestro Señor no era así. Y al final nosotros queremos andar en los pasos de Jesús. Y desde luego, el Señor Jesús no era de los que explotaba, ¿verdad? Dice Isaías 53 que como cordero fue llevado al matadero. Y lo que el Señor Jesús nos enseñó es que si te dan una mejilla, pon la otra, ¿verdad? Ah, no, pero luego no dice qué, pongo una, pongo otra y luego voy a por él. No dice eso el pasaje. ¿Vale? Entonces, sería tan importante que nosotros aprendamos a vivir unas vidas en paz. Hemos leído hoy en Primera de Pedro. Todo esto, claro, no está preparado, Primera de Pedro 3 hemos leído hoy. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Hemos leído hoy. Y si para eso hay que perder, pues igual a veces tenemos que perder. Si para eso hay que callarse, pues a veces hay que callarse. Si para eso hay que ceder tu derecho, pues a veces merece la pena, porque queremos buscar la paz en el hogar y en cada uno de los entornos
allí donde nosotros estamos. Vamos a orar. Señor, te pido que nos hagas hombres y mujeres de paz, y no hombres y mujeres iracundos, Señor. Te ruego, Padre, que tomemos este ejemplo de Sansón para saber qué es lo que no queremos en nuestra vida, y podamos nosotros, como acabo de mencionar, seguir en las pisadas del Señor Jesús. La paz que Él nos ha dado, que nosotros también la podamos transmitir en todos los ámbitos de nuestra vida, en el hogar, en el trabajo, en los estudios y allí donde estamos, Señor. Gracias, Señor, por este ejemplo negativo del cual podemos aprender. Y como pedía al principio de la predicación, Señor, danos sabiduría para entender tu palabra y valor para ponerla por obra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.